Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Les saludo con mucho cariño, con mucho amor, esperando que cada uno de ustedes se pueda encontrar bendecido en este hermoso día. Amén. Me gustaría poder compartir un pedacito de la palabra, un devocional en este día, para poder bendecir, ¿no es cierto?, su vida, así también como la palabra bendice mi vida, poder en este día poder bendecirlo a través de la palabra. Amén. Y vamos a hablar de algo que yo mucho tiempo lo he escuchado, amén. Incluso también lo había malinterpretado, amén. Y es una palabra que dice: no pondrán bozal al buey que trilla, amén. Y lo vamos a leer en el Antiguo Testamento y lo vamos a leer también en el Nuevo Testamento, amén. Vamos a ir a Deuteronomio 25:4. Deuteronomio 25:4. Dice así la palabra del Señor, amén. No pondrán bozal al buey que trillare, amén. Y en 1 de Corintios 9:10, amén. 1 de Corintios 9. Primera de Corintios 9:10 dice: porque en la ley de Moisés que está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice ciertamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Amén. Entonces, la ley de Moisés, ¿no es cierto?, lo que estaba escrito, lo que le leí al principio de Deuteronomio, ¿no es cierto?, es lo mismo que se estaba escribiendo acá en los Corintios. Amén. El trabajo, ¿no es cierto?, en el Señor nos permite a nosotros como hijos del Señor poder disfrutar, ¿no es cierto?, de un salario, poder disfrutar de un pago divino de parte del Señor. Amén. ¿Sabe? Los bueyes eran utilizados a menudo para pisar el grano en la era. Amén. El buey era atado, ¿no es cierto?, a un poste, a una piedra de molino, y él caminaba alrededor de la piedra, ¿no es cierto?, y sus pies pisaban el grano y separaban el grano de la paja. Al mismo tiempo, la piedra del molino, ¿no es cierto?, iba moliendo el grano y se iba haciendo la harina. Pero el buey, ¿sabe que el buey es un toro? El buey es un toro, pero es un toro castrado. Y es absolutamente doméstico, pacífico, manso, y tiene su tamaño grande, ¿no es cierto?, y su fuerza. Eso no cambia en él, pero no posee sus cuernos. Amén. Sus cuernos también son quitados. Amén. Y sabe que el principal depredador del buey es el hombre. Amén. Muchas veces el hombre explota a estos bueyes y le hacen esto de ponerle el bozal para que ellos no coman cuando van, ¿no es cierto?, trabajando. Y ellos, por su gran peso, ¿no es cierto?, necesitan un alimento, y a veces ellos están todo el día trabajando, estos animales. Entonces, ¿qué dice? No le pongas bozal al buey que trilla, sino que déjalo que él coma mientras va trabajando, porque así va recuperando su fuerza, así va recuperando, ¿no es cierto?, su energía. Y por eso dice la palabra del Señor: no le pongas bozal al buey que trilla, sino que déjalo que se alimente de su arduo trabajo, porque ellos trabajan arduamente, los bueyes. Amén. Y sabe que esta palabra bíblica es sacada de contexto, y yo la escuché de esta manera. Amén. De la manera que yo les voy a decir ahora, que no le pongas bozal al buey que trilla al que está predicando, a los que están, ¿no es cierto?, entregando el mensaje del Señor. Dice: no le pongas bozal al predicador, al que está, ¿no es cierto?, entregando el mensaje. Pero sabe que no es así.
Esta palabra del Señor no está hablando eso. La palabra del Señor aquí está hablando del salario. Aquí está hablando del alimento. Aquí está hablando del sustento. Amén. No está hablando de predicar, porque la gente así es como habla y entrega la palabra que quiere. Hiere, lastima, humilla, critica, juzga de una manera deliberada. ¿Por qué? Porque dicen no le pueden poner bozal al buey que trilla. Y lo sacan de contexto. Y no quiere decir eso la palabra del Señor. El Señor no quiere decir que la gente hable lo que quiera o diga lo que quiera, ¿no es cierto?, conforme a su corazón o conforme a sus pensamientos, sino que el que predique, el que hable la palabra del Señor tiene que hablar conforme a la palabra, a lo que está en la palabra del Señor. El que no le pongan, ¿no es cierto?, bozal al buey que trilla, es para que uno pueda comer, ¿no es cierto?, de lo que se está trabajando. Amén. Es para que pueda ser sustentada, ¿no es cierto?, la vida de aquellos que están trabajando en la obra. Hay pastores que trabajan al 100% de verdad, pero hay también algunos que no. Hay algunos que dicen estar trabajando, pero ellos trabajan acostados en sus casas, acostados en su cama, viendo tele, y delegan a gente. Pero el pastor que trabaja, ¿no es cierto?, bajo el caballo, porque hay uno que trabaja arriba del caballo, que envía, ¿no es cierto?, a los perros a buscar las ovejas, a cuidarla, a que no le suceda nada. Pero hay uno que va de pie, que va ahí con su vara y su cayado, ¿no es cierto?, buscando a la que se cayó, sanando, ¿no es cierto?, ungiendo, echándole aceite para que no se le peguen las garrapatas. Hay pastores que son dignos de su salario. Hay pastores que son dignos, ¿no es cierto?, de recibir esa parte que se aparta para ellos de la ofrenda, esa parte que se aparta de ellos del diezmo, ¿no es cierto? Son dignos de eso, porque trabajan arduamente, porque así, ¿no es cierto?, como estos bueyes que trabajan mucho, con humildad, ¿no es cierto?, trabajan también los pastores con esfuerzo, como los bueyes, porque los bueyes ya no aplican esa brutalidad de un toro, sino que los bueyes son mansos, son domésticos. Es como que usted tuviera un perrito o un gato. Son totalmente domésticos, pero tienen una fuerza, porque hay gente que va arriba. Yo miraba una fotografía y había gente que iba arriba y llevaba hasta los niños arriba, mientras el buey, ¿no es cierto?, iba ahí arando. Amén. Entonces, muchas veces la tierra que se está arando es dura. Muchas veces se abren esos surcos, ¿no es cierto?, para sembrar también. Porque no es tan solo para sacar el trigo, también es para preparar la tierra para sembrar. Cuando se abren los surcos, ¿no es cierto?, y se empieza a sembrar, dice que esa siembra muchas veces con lágrimas, porque es doloroso. Para el buey que va trillando, que va removiendo, ¿no es cierto?, esas tierras duras, esa gente dura de servir, esa gente que te llama a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, y la gente los servidores tienen que ir. Esos servidores son dignos de un salario. Pero el que le dice voy mañana a las 10 de la mañana, es en el momento que se necesita. Es en el momento que la gente tiene que estar dispuesta a trabajar a la obra del Señor. Si es que trabaja, ¿no es cierto?, al 100%. Incluso hay gente que no trabaja al 100%, pero trabaja al Señor, y el Señor siempre va a dar la justa paga. Siempre va a dar la justa paga. Cuando alguien viene de visita a predicar a la iglesia y se le aparta una ofrenda especial, él es digno de recibir su salario. Él es digno de recibir esa ofrenda, porque muchas veces la gente viene de lejos y eso es una bendición para ellos, de lo mismo que se está ahí sembrando. Él está ahí arando la tierra, esa tierra dura. Él está ahí arando la tierra para poder lanzar la semilla que es la palabra y que dé fruto, ¿no es cierto?, al 100% en cada corazón. Hay gente que es digna del salario del Señor. Hay gente que es digna, pero hay gente que no es digna de recibir el salario del Señor porque no trabaja
de la manera que tiene que trabajar, porque no se esfuerza de la manera que se tiene que esforzar. Mire, no hay que ponerle bozal al que sirve, al que trabaja en la obra. No es tampoco que se coma toda la grama o toda la hierba o que se coma toda la semilla. No es así. No, mire lo que dice en Primera de Timoteo 5:18. Primera de Timoteo 5:18. Dice así la palabra del Señor. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No pondrás bozal, ¿no es cierto?, al buey que trilla. Y el obrero es digno de su salario. Es digno del salario el que está trabajando. ¿Se puede vivir del Evangelio? Claro que sí. Los que son dignos del salario, claro que sí. Los que trabajan arduamente. Los que trabajan de una manera que dejan todo por el Señor. ¿Sabe? Nosotros en septiembre del año pasado, junto a mi esposo, el Señor empezó a hacernos el llamado de trabajar al 100% a la obra. Pero yo estando un día en la casa, yo le digo a mi esposo, amor, yo no quiero trabajar no al 100%, sino que yo le decía, yo no quiero no trabajar y recibir un salario de parte del Señor. Yo no quiero recibir algo del Señor y no ser digna de lo que tengo que recibir. Que si a nosotros algo nos van a dar, ¿no es cierto?, la membresía de la iglesia, porque nos decían, tomen los diezmos, pastores, tomen parte de la ofrenda. Pero si nosotros vamos a hacer eso, tenemos que ser dignos. El yo poder decir, sí, Señor, sabe que yo he trabajado. Sabe que, Señor, yo he estado en toda la área, supliendo todas las necesidades de nuestro hermano, ayudándolo, orando, visitando. Pero yo no quiero ser indigna, Señor, de recibir tu dinero porque es de Él. Y sabe que ese dinero, yo siempre he pensado que es un dinero especial, es un dinero santo. Cuando uno entrega el dinero al Señor, el Señor lo santifica, lo multiplica, hace cosas grandiosas. Hay gente que ha contado testimonios hermosos, cómo el Señor ha multiplicado el dinero. Entonces ese dinero le pertenece al Señor. Y si Él nos va a entregar una parte de eso, yo le decía a mi esposo, amor, yo no puedo ser indigna de recibir eso. Yo quiero ser digna, y para ser digna, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Trabajar. Trabajar arduamente. Y empezamos un trabajo arduo. Nosotros a las 9 de la mañana empezábamos en la radio. De ahí almorzábamos y de ahí salíamos a visitar. Discipulábamos. Andábamos pendientes, ¿no es cierto?, de nuestras ovejitas también. Pero yo me sentía digna de recibir ese dinero. Yo no me sentía indigna porque yo estaba trabajando. Teníamos un vehículo y sacábamos para la benzina y sabíamos que era para la obra del Señor. No es que no íbamos a dar los lujos ni que íbamos a pasear con eso, no. Todo lo usábamos para la obra del Señor. Pero ¿sabe qué? Lo importante es eso, poder ser un ejemplo, ¿no es cierto? Que la gente cuando dé algo y sepa que usted lo está usando, lo dé con todo el corazón, porque ve que usted trabaja la obra. Que puedan decir, ¿sabe qué? Mi pastora, mi pastor, mi líder se lo merece, porque deja los pies en la calle. Porque sabe que siempre que se necesita, Él está ahí. Siempre que uno lo llama, Él llega. Como sea, un pastor no puede decirle que no a una oveja. No es que no puedo. No es que aquí. Y puras excusas. Pero después quiere recibir su salario. Si usted no trabaja, si usted trabaja en un trabajo secular, ¿no es cierto? Si usted no trabaja, no le pagan. Pero muchas veces la gente quiere recibir sin hacer nada. Amén. ¿Sabe? Pablo nunca se aprovechó de nadie. Pablo nunca se aprovechó de ninguna persona. Él trabajaba para no ser una carga. Él trabajaba para no ser una carga de nadie.
Y mire lo que dice en Primera de Corintios 9:10. Primera de Corintios 9:10. Dice así la palabra del Señor. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Amén. El que trabaja siempre va a recibir la justa paga del Señor, porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nosotros. Él siempre nos va a dar la justa paga, pero para el que trilla y para el que ara, para el que está trabajando, para el que tiene no tan solo las manos en la obra, sino que tiene los pies, el corazón y todo su ser en la obra. El que trabaja al Señor va a recibir su salario porque es digno de recibirlo. Qué diferente es no ser digno. Qué diferente es, ¿no es cierto?, el tomar todo el salario. Muchas veces la gente se hace millonaria con el evangelio porque ellos toman todo. Se comen la hierba, se comen el ganado, se comen todo. Y no son dignos porque no trabajan en la obra. Ponen a otras personas a trabajar mientras ellos descansan. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, poder decirle al Señor, Señor, queremos ser dignos del salario. Si usted trabaja la obra y usted no tiene un trabajo secular, su trabajo es en la obra del Señor. El Señor siempre va a suplir nuestras necesidades. Si trabajamos arduamente, humildemente, mansamente como estos bueyes. Dice que lo dice por nosotros. Señor, ¿usted dijo por nosotros esa palabra de los bueyes? Sí, por nosotros. Que de esa manera tenemos que ser. Mansos porque atrás hay alguien que lo está guiando. Dice que ellos son buenos líderes porque avanzan, ¿no es cierto? Siguen su camino. Pero hay alguien que les está guiando. El Señor que nos guíe para poder hacer bien el trabajo. Con humildad. Castrar, ¿no es cierto?, nuestro corazón. Castrar nuestra vida para no ser esos toros impulsivos, sino que ser esos bueyes mansos, humildes, que ¿sabe qué? Que al ser castrados perdieron esa furia, esa rabia y entraron con toda humildad a trabajar. Amén. Mire lo que dice Mateo 10:6-10. Y con esto voy a terminar este devocional de este día. Amén. Mateo 10, del 6 al 10, dice así: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os probéis de oro ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alfombras para el camino, ni de 2 túnicas, ni de 2 calzados, ni de 2 bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. El obrero es digno de su alimento, pero el obrero que cumple su palabra, el obrero que va, ¿no es cierto?, por esas ovejas perdidas, el obrero, ¿no es cierto?, que va por esos enfermos, el obrero que va a limpiar esos leprosos, el obrero, ¿no es cierto?, que echa fuera demonios, el obrero que por gracia, si uno entrega una palabra, la entrega por gracia, porque por gracia la hemos recibido.
Amén. Dice que no nos llenemos de cosas que no sirven. ¿Para qué quieres 2 túnicas? ¿Para qué quieres 2 pares de calzado? Amén. No nos llenemos de cosas que no bendicen nuestra vida. No necesitamos un closet lleno de ropa. No necesitamos un closet lleno de zapatos. ¿Sabe lo que necesitamos? La ropa que nos permita ir a predicar la palabra. Los zapatos que nos permitan movernos a ir por aquellas ovejas perdidas. Para poder ser dignos del salario del Señor. Para poder ser dignos de lo que Dios nos da. Muchas veces cuando uno dice, yo no soy digno de todo lo que Dios me da. ¿Por qué? Porque no trabajas a la obra. Es necesario trabajar. Es necesario trabajar. Y no le pongamos bozal al buey que trilla. El que trabaja es digno de recibir lo que está recibiendo. El que trabaja arduamente es digno de recibir lo que está recibiendo de parte del Señor. Es digno recibir, ¿no es cierto?, un salario. Es digno de recibir alimento. Es digno de recibir, ¿sabe qué? Vestimenta. Es digno de que lo vistan. Es digno de los que lo provean de todo lo que pueda necesitar. El obrero que trabaja en la obra del Señor y que da su vida, ¿no es cierto?, por predicar el evangelio, es digno de recibir el salario. Si tú y yo trabajamos a la obra del Señor, somos dignos de todo lo que el Señor nos da. De todo lo que el Señor nos da muchas veces de mano de nuestros hermanos. Somos dignos de recibir ese salario. Pero somos indignos cuando no lo hacemos. Por eso, digámosle al Señor que nos ayude a poder trabajar en su obra como Él quiere. A poder dedicarle el tiempo que Él quiere. A poder cumplir su palabra. Ir por los que se pierden. Ir por aquellos que están enfermos. En este tiempo se ha dejado de hacer eso porque la gente tiene temor a este virus. Pero dice el Señor que tenemos que poner las manos sobre los leprosos. Incluso dice que tenemos que ir y sanar, ¿no es cierto?, a los enfermos. Y dice aún más, resucitar a los muertos. Y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Cuando venga algo de parte del Señor y usted está trabajando arduamente en la obra, siéntase digno de recibir. Siéntase digno de recibir la vestimenta. Siéntase digno de recibir el alimento que viene de parte del Señor. Que Dios les bendiga y no le ponga bozal al buey que trilla, sino que deje lo que coma, deje lo que se alimente, porque Él está trabajando arduamente. Sobre todo los pastores. Hay pastores que trabajan arduamente a la obra, que han dedicado toda su vida a las ovejas, al rebaño, y son dignos del salario del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan un día bendecido en la presencia del Señor. Bendiciones.